Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Te invito todos los días de 3 a 4 de la tarde por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, para que disfruten Pregunta Médica, un serio encuentro médico interactivo donde se debaten todos los temas médicos de forma sencilla y que usted lo entienda. Buenas tardes, ya estamos en Preguntas Médicas, Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69. La sesión de Preguntas Médicas con una entrevista médica. Hoy tenemos al doctor Dante Beato, gastroenterólogo de los de nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo se siente? Contento por estar de nuevo acá con usted. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí. Bueno. Pues hoy vamos a la parte social. Me dice Rafael, me le avisa ya que si tiene la parte social, que hoy está de fiesta de cumpleaños un gran artista. Me le pregunta al máster allá que si tiene la parte social, pero que me diga, porque quiero inmediatamente, pues, en la imagen social, pues, que me ponga. ¿Qué me dice? Sí, bueno, Sí. ¿Lo tiene? Sí, bueno. Bueno, doctor, hoy antes de entrar, vamos a hacerlo al principio y al final del programa. Al principio y al final del programa. Hoy está de fiesta de cumpleaños, hoy 5 de mayo, el gran ibérico de España, Rafael de España. Sí, entonces, tremendo cantante, ¿verdad, doctor? Claro. Entonces, como ha sido una parte esencial en la vida espiritual de nosotros, vamos a poner un bloquecito de 1 minuto de 3 de sus lindas canciones. Así que me vienen con ese video, entonces, para entrar formalmente con la sesión de preguntas médicas con el doctor Dante Beato, maestro dominicano de la gastroenterología. Adelante. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Los amantes se van, riendo se van porque no los entienden. Se van del lugar de aquella ciudad donde vivieron siempre. Los amantes se van, contentos se van a un rincón de la tierra. Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca. Los amantes se marchan porque nadie perdona. Que se quieren así, se adoran así como ellos se adoran. Bueno, pues, doctor, ¿qué le parece? No, excelente. Rafael es excelente cantante, sí. y un artista que vale la pena ir a los espectáculos. A un espectáculo, ¿verdad que sí? Hoy está de fiesta de cumpleaños el ibérico, el ídolo mundial, como siempre, el monstruo de la canción. Y hoy vamos a darle también la bienvenida al doctor Dante Beato, doctor, que queremos partir en dos los bloques de preguntas médicas con 2 temas
de la absorción intestinal. Como la absorción intestinal en dos entidades, en la primera parte hablando de la enfermedad celíaca y en el segundo qué pasa con el síndrome de la enfermedad de Crohn. Así, doctor, la enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca? La celíaca es una enfermedad provocada por una alergia o intolerancia a un alimento. Clásicamente es la intolerancia al gluten. ¿En dónde está el gluten? El gluten va a estar en la harina, que es importante recordar que no está en la harina, sino se forma en el proceso de preparación de la harina. Y se forma este gluten, que es una sustancia que produce intolerancia en el intestino. Al producir intolerancia, afecta las vellosidades intestinales, provocando problemas con la absorción de alimentos. Típicamente uno asociaba en los niños las diarreas, la pérdida de peso. Pero es una enfermedad que ha evolucionado mucho, cada vez se ha tratado de llegar a diagnóstico, es muy frecuente en los países europeos, en el área de América es relativamente frecuente también en Estados Unidos, en países como Argentina, que tienen una fuerte raíz europea. En los otros países la frecuencia es más baja, en los países como los nuestros. Pero hay el paciente con gluten, hay que pensar en la enfermedad. Es importante que el paciente elimine el gluten en su dieta. Recuérdese, o sea, que no coma alimentos que tienen gluten, como las habichuelas, el arroz, la avena. El habichuela y el arroz no, el que tiene es la avena, ¿no? La avena, pero sí. La avena es más por contaminación que directamente la avena. Estaría en la harina de trigo. En la harina de trigo. En la harina de trigo, lo que pasa es que la avena y el maíz a veces también se contaminan. El problema es que donde preparan el trigo son en silos que se contaminan a veces. La avena, que la preparan en los mismos silos en la preparación, y entonces la avena sale contaminada. Por eso es muy importante que el alimento, sobre todo en los países que están más organizados, que tienen una alta incidencia de pacientes con enfermedad celíaca, ellas tienen áreas. Aquí hay algunos supermercados que te muestran áreas donde son libres de gluten el alimento. Es importante porque a veces el paciente, uno lo asocia con el niño desnutrido, con diarrea, pero hay diferentes niveles de severidad de la intolerancia al gluten, y hay pacientes que a veces lo que comienzan quejándose son de flatulencia, ciertas diarreas, molestias abdominales, y no tienen la pérdida de peso característica que uno veía anteriormente cuando se diagnosticó la enfermedad. Hay pruebas de laboratorio que nos ayudan a diagnosticar la intolerancia al gluten y a uno de los componentes del gluten, que es la gliadina. Esa es una prueba que se hace a nivel de laboratorio y te dice si el paciente tiene o no la intolerancia. Entonces la diarrea se produce porque hay una inflamación a nivel intestinal. Eso sí, es lo que se produce. Exacto. Cuando usted revisa la anatomía, sabe que a nivel del intestino delgado aumenta su espacio y su área de absorción, porque además de los metros que tiene de longitud, la mucosa tiene unas microvellosidades. Estas microvellosidades ayudan a la absorción del alimento. ¿Qué pasa cuando usted tiene intolerancia al gluten? Que el gluten te va a provocar una reacción de tipo alérgica en la mucosa. Por eso la diarrea. Entonces se pierden las vellosidades, se pierde la capacidad de absorción, no solamente de la harina, sino de otros productos. Y ahí viene la anemia, vienen los problemas en los niños, hasta problemas de las formaciones óseas, y pueden provocar osteoporosis. Doctor, ¿se puede decir que entonces es una enfermedad congénita? La persona nace con ese problema. Bueno, no hay una intolerancia, sí, hay falta pero más que congénito, lo que hay es una reacción de intolerancia al medicamento, al alimento. No se puede decir totalmente congénita, porque a veces se ha provocado
Un problema después autoinmune. de ciertas infecciones. Sí. Pacientes que tienen, producen un cuadro infeccioso y después del cuadro vienen presentando la intolerancia, en algunos casos al gluten, a veces puede ser intolerancia a otro alimento, como la leche también, que la gente dice, pero yo no tenía antes la intolerancia, ahora la tengo. A veces los procesos infecciosos pueden desencadenar las reacciones que se producen en el intestino, que cuando se exponen al alimento de nuevo, entonces viene la intolerancia y ahí viene ¿Recibe usted en su consultorio estas personas que vienen con diarrea, pérdida de peso, Exacto. dolores abdominales? ¿Ha recibido usted estos pacientes? Claro, cuando el paciente viene con esos síntomas claros es más fácil. A veces el difícil es el paciente que está intermedio, que no tiene la pérdida de peso, que tiene cierta intolerancia. Pero si persisten los síntomas y uno encuentra cambio a nivel de laboratorio, como usted dice, anemia, que muchas veces es falta de la absorción de la vitamina B12 por el mismo daño a nivel del intestino, uno puede hacer las pruebas de laboratorio o podríamos hacer endoscopía para coger biopsia del intestino delgado, donde vamos a ver el aplanamiento de las vellosidades y cambios típicos, o también hacer una colonoscopía llegando al ilion terminal y coger biopsia del ilion terminal. Recuérdense que el ilion terminal es la parte final del intestino delgado donde comienza el colon. Entonces tenemos que penetrar por la válvula ileocecal y llegar al ilion terminal, coger biopsia de ese nivel, y eso nos puede ayudar a hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades crónicas que afectan el intestino delgado. Doctor, en esta enfermedad celíaca, que es por el gluten que tienen los alimentos, sobre todo la harina, entonces, ¿qué alimentación le dan ustedes a estos pacientes? Sí, decíamos no solamente la harina, el paciente tiene intolerancia también a veces a la avena también, sí. Por lo que decíamos recuérdese que el trigo, no solamente la harina como tal, sino que el trigo también se contamina y entonces hay alimentos. Recuérdese que puede comer los otros alimentos que no tienen gluten. Por ejemplo, podría comer en los países tropicales, tenemos el plátano, las otras cosas que no tienen la misma papas y esas cosas que no tienen gluten. El gluten está en esos tipos de alimentos que dijimos. Que provienen del trigo. Viene del trigo y en los otros porque se contaminan. Entonces, por eso a veces cuando hay ese tipo de preparación de alimentos, el productor tiene que marcar que el alimento se preparó en una área que podría tener gluten. Entonces eso es importante, porque en esos países que hay muchos pacientes con la enfermedad celíaca, hay áreas para el paciente poder comprar los alimentos que dicen libre de gluten. Recuérdese que no se puede comer tampoco la cebada. Sí. La cebada está en la cerveza, El paciente para tomar cerveza tiene que tomar una cerveza especial, sí, que no se hace a expensas de la cebada, sino a base de otros granos que no tienen gluten. Bueno, hoy estamos conversando con el doctor Dante Beato, gastroenterólogo de colaboración aquí en Pregunta Médica, y estamos hablando de la enfermedad celíaca, enfermedad alérgica al gluten, que está sobre todo en todos los derivados del trigo y la avena, por supuesto. Entonces, hoy queremos hacer una comparación con lo que es la parte de la enfermedad de Crohn. Es decir, que en este primer bloque, pues debatimos la enfermedad celíaca, que ya ustedes saben de forma educativa que es por la alergia al gluten, esos alimentos, y que a las personas no se les sana una diarrea. Entonces, hay una enfermedad muy parecida, que es la enfermedad de Crohn, que entonces en el bloque siguiente la vamos a debatir con el doctor Dante Beato, maestro de la medicina dominicana. Así que vamos a la parte comercial y regresamos.
La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado, Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Salías del templo un día, Chorona, cuando al pasar yo te vi. El otro pedacito me lo dejan para ahorita, ¿verdad? Le estamos poniendo un homenaje al gran Rafael de España, porque hoy es el día de su cumpleaños, un día bonito. Y estamos conversando con el maestro de la medicina, el doctor Dante Beato. En el primer bloque hablamos de lo que se llama la enfermedad celíaca. Y en este bloque vamos a hablar para que se establezcan las diferencias educativas del síndrome de Crohn o enfermedad de Crohn, doctor. Bueno. Estamos hablando de una enfermedad crónica también, la enfermedad de Crohn. A diferencia de la celíaca, el problema de la celíaca dijimos que es una intolerancia a un derivado de la harina, que es el gluten, que va a estar en los alimentos. En el caso del Crohn, es una inflamación crónica que puede afectar cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Hay otra enfermedad crónica que afecta solamente colon y hay que diferenciarlo entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn se caracteriza por unas ulceraciones, inflamaciones, típicamente afectando donde uno más la localiza a nivel de intestino delgado, sobre todo la parte que decíamos anteriormente del ilion terminal, que ahí uno coge biopsia y nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. ¿Y por qué se producen estas ulceritas? La causa no se sabe cuál es la razón de la... Ahí no es por alimento ni nada de eso. No. Se han asociado con algunos procesos infecciosos que pudieran desencadenarla, pero la causa por qué se produce, se cree a veces que se producen ciertos componentes bioquímicos que producen una reacción en la mucosa específicamente del intestino y se producen esas ulceraciones. El paciente va a tener complicaciones asociadas con la inflamación crónica. No es una inflamación superficial, es una inflamación profunda de la pared del intestino, llegando a producir fístulas a veces. Esas fístulas pueden provocar conexiones entre el intestino, o podemos ver fístulas que son como nacidos, que botan secreciones en la región perianal. Si uno ve a una gente joven con lesiones perianales, uno debe sospechar esta enfermedad, no quedarnos con que son simplemente hemorroides. Recuérdese que no es una carnita, sino que lo que estamos viendo es como un nacido que bota secreciones, porque es una fístula. Dios mío, doctor, y entonces eso produce diarrea.
Claro, la enfermedad de Crohn va a provocar diarrea, puede provocar esas infecciones que dijimos, puede provocar sangrado. Se parece mucho a la enfermedad celíaca y inmediatamente la gente tiene que ir al baño. Pero es más severa, la Más enfermedad de severa. Crohn es todavía más grave. Ay, Dios mío. Porque es una enfermedad, aquella se puede curar con tu suprimir el alimentos y derivados del gluten. En esto hay que usar antiinflamatorios que ayuden a el síntoma de los sangrados, las diarreas, las fístulas, todas esas son complicaciones que pueden producir la enfermedad de Crohn, y entonces uno tiene que usar esos tratamientos que son a base de antiinflamatorios, ya mucho más potentes. Los derivados biológicos es un tratamiento reciente que se ha visto que en estos pacientes, sobre todo pacientes con cuadros graves, los biológicos es la mejor alternativa. Son unos tratamientos muy costosos, con muchos efectos colaterales, pero cuando se selecciona adecuadamente el paciente, no es cualquiera que lo va a aplicar, tiene que saber un médico que sepa manejar los biológicos, porque recuerde que cuando se aplican estos medicamentos el paciente puede activarse algunas enfermedades antiguas que tuviera, por ejemplo, hepatitis B, tuberculosis, cosas así se podrían reactivar con el uso de los biológicos. Doctor, se ha avanzado mucho en el país con el diagnóstico de esa enfermedad, porque en Santiago y en Puerto Plata lo que decían es que sufre de los intestinos, pero no hacían esa investigación profunda para saber si es una enfermedad celíaca, una enfermedad de Crohn. Realmente se ha avanzado con los advenimientos de la colonoscopía, que cada vez hay más, el personal está más adiestrado y no se limita solamente a revisar colon, sino que trata de llegar al ileum terminal. Usted cuando entra al ileum terminal y encuentra una mucosa granulomatosa o algunas ulceraciones o algo, uno coge biopsia y en esa forma podemos establecer el diagnóstico. No, se ha avanzado mucho, incluso la Sociedad Dominicana de Gastroenterología creó un capítulo para las enfermedades celíacas. El doctor Sócrates Bautista, que está ahí en Sedimar, él ha trabajado con un patronato que está trabajando con los pacientes con enfermedad de Crohn y han hecho muy buen trabajo, porque recuérdese que son enfermedades crónicas de difícil manejo. Oye, pero el intestino ahí es que se procesa todo el proceso de digestión, y en el ser humano, si el intestino está dañado, figúrese. No, entonces es importante. Se está muriendo de flaco. Es importante en estos pacientes el apoyo. Es como los pacientes que tienen cáncer de alguna área. Es muy importante los grupos de apoyo, porque el otro paciente se siente identificado con que tiene síntomas parecidos al otro y le da apoyo de que no te va a dar esta cosa, el mismo paciente se lo dice. Porque a veces el paciente no cree totalmente lo que le dice el médico, pero sí cree más. Y por eso esos grupos de apoyo de pacientes con enfermedades, hay grupos, por ejemplo, con los pacientes que tienen hepatitis B y C, se han hecho esas situaciones. Ahora se está haciendo con lo de Crohn, se trabaja, y así se han ido creando estos grupos que se dan apoyo, y es importante porque uno lo menciona, pero el Crohn difícil, ¿no? A veces ya uno va por diferentes niveles de tratamiento. Doctor, la sintomatología se parecen mucho. Entonces siempre ustedes los profesores nos enseñaron el diagnóstico diferencial. ¿Cómo uno hace el diagnóstico diferencial? Esto es uno y esto es el otro. Bueno, decíamos que es el tipo de inflamación, es totalmente diferente. Recuerden que en la celíaca lo que vamos a tener es aplanamiento de vellosidades, vamos a tener trastorno con absorción. Aquí estos pacientes usualmente van a manifestar con síntomas más graves, además de las diarreas, pudieran tener las fístulas perianales, pudieran tener un sangrado bajo, caracterizado por sangrado con sangre roja en las evacuaciones. Y entonces uno debe tratar de comenzar tratamiento para controlar esa inflamación. ¿Por qué se produce la fístula? Porque no hay estreñimiento. No, la fístula se produce porque decíamos que es una inflamación de toda la pared del intestino. Diferente, por ejemplo, en la colitis ulcerativa hay inflamación, pero la parte superficial nada más. Sí. En esta hay una inflamación completa. Entonces, eso puede provocar que se creen
comunicaciones, que vienen fístulas entre los intestinos o fístulas que van del intestino a la región perianal, y el paciente va a tener secreciones en esa parte. Entonces lo que es importante, que si usted tiene un paciente con estos síntomas, debe tratar de hacer una colonoscopía para revisar el hilo terminal y estar seguro que no hay otra, que no estamos ante una enfermedad crónica y no que es simplemente un hemorroides. Usted decíamos en el bloque anterior que hemos avanzado mucho en esta enfermedad, porque antes se hablaba de que sufre de los intestinos, que era aquel paciente, aquella persona que no se le quitaba una diarrea. Y por consiguiente tiene problemas en la absorción de los nutrientes. Tiene problemas en la absorción, entonces se lo está llevando quien lo trajo de flaco. Porque bueno, ese era el celíaco típico, que sí. Anteriormente el paciente se iba desnutriendo tanto, no se sabía lo que tenía. Porque nada le aprovecha. Se iban haciendo investigaciones de diferentes áreas, pero ahora lo importante en estos pacientes celíacos, primero que tengan conciencia de la enfermedad. Recuérdense que es muy importante la dieta y que continúen llevando la dieta. En los países que hay muchos pacientes con esto, es más fácil tú buscar alimentos sin gluten. Pero aquí hay cada vez más diferentes negocios que tienen áreas para pacientes con gluten. Y se da cuenta que los productos dicen gluten pero cuánto hemos avanzado ya, establecimientos. Sí, hay áreas en los supermercados que tienen productos que son libres de gluten para que el paciente pueda ingerir. Hay algunos supermercados también donde algunos cereales dicen libre de gluten. Libre de gluten. Y eso es importante, que el paciente tome conciencia de esto, porque si se pone a comer de todo va a volver a deteriorarse, va a perder peso, va a tener la diarrea y vienen los síntomas otra vez que lo afectan. Es diferente en el paciente de Crohn. El paciente de Crohn es un paciente más grave, un paciente que puede complicarse con un sangrado. Y uno de los medicamentos que uno va a usar son corticosteroides a veces, o algunos de estos medicamentos que se usan casi para el tratamiento de las neoplasias, por los hematólogos. Y por último, los medicamentos nuevos que han evolucionado recientemente son los que llamamos los biológicos. Son unos medicamentos que ayudan a controlar este tipo de inflamaciones crónicas, sobre todo las patologías que son más severas y que son rebeldes al tratamiento. Entonces se ha llegado, estos medicamentos se estaban aplicando en el país, se están aplicando con la ayuda de salud pública, la parte de, como llaman, ellos cambiaron ahora el departamento, el nombre, pero es donde caen los pacientes también con otras enfermedades crónicas, como es el paciente con hepatitis C, decíamos eso, del Crohn, y hay otras enfermedades de origen hematológico que también la ayuda de ese departamento, y es casi imposible para una persona costearse ellos mismos el tratamiento, porque es un tratamiento sumamente costoso, pero el Crohn es una enfermedad más difícil, pero si se tiene conciencia temprano del diagnóstico, hay estos medicamentos que ayudan a estabilizar el proceso y el paciente puede llevar una mejor vida. Definitivamente se hace el diagnóstico por colonoscopía, ¿verdad? Se hace la biopsia, claro. En enfermedad de Crohn hay que hacer biopsia de intestino delgado, especialmente el hilo terminal. Ahí se ve el intestino en la de Crohn inflamado. Se ven ulceraciones. Se ven inflamaciones. Y en el otro es la pérdida, la enfermedad celíaca. De la vellosidad. De la vellosidad. Sí, muy bien. Atrofia de vellosidad. Aprendiendo aquí en Pregunta Médica. Pues nos vamos hoy, 5 de mayo, día del cumpleaños del monstruo Rafael de España, pero también para que no nos pongan celosos todos los que están de fiesta de cumpleaños, felicidades. Así que nos vamos a este bloque y regresamos con la parte interactiva en Pregunta Médica. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida,
que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con esos de la luz. Edesur, únete y conéctate. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado, Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama. Las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Los amantes se van, riendo se van porque no los entienden y se van del lugar de aquella ciudad donde vivieron siempre. Los amantes se van, contentos se van. Bueno, pues ya estamos ya en la parte interactiva. Muchísimas gracias a la producción de Preguntas Médicas. Vamos a la pregunta. El doctor es gastroenterólogo de los buenos, es de los míos, y realmente está haciendo un buen trabajo en las enfermedades gastrointestinales que se han convertido en enfermedades comunes hoy día. Y siempre el doctor tiene una buena acogida. Así que vamos con la primera pregunta aquí. Buenas tardes, Preguntas Médicas. Buenas. Espabilíense aquí, espabilíense como dicen en el campo. Vamos a ver, buenas tardes. Ajá, es para decirle de un resultado del coprológico que dice levadura abundante. A ver si eso es malo. Está bien, gracias. Levadura abundante, doctor. No, a veces eso se crean las levaduras por problemas en la absorción de los alimentos. Entonces, a veces se manejan algunos alimentos, especialmente la leche, y eso se controla un poquitico, pero la levadura es un trastorno básicamente en la digestión. Entonces no hay que la gente cree muchas veces que son bacterias y eso, pero no hay bacterias, ¿eh? Así que no hay que asustarse mucho. No hay que darle tratamiento a esta persona. No, se le pueden dar los digestivos, pero no se va a dar antibióticos, ni se le va a dar antiparasitarios porque están negativos, ¿eh? Recuérdese con las enfermedades crónicas, ahora que hablan de hallazgos coprológicos, que es muy importante, sobre todo en un país como el nuestro, antes de uno establecer una enfermedad crónica, eliminar las causas comunes, especialmente la ameba. La ameba Sí. puede producir ulceraciones, inflamación, todo eso a nivel del colon cuando uno hace una colonoscopía. Y es muy importante uno hacer el coprológico para estar seguro que no está la bacteria. Recuérdese que los parásitos no se cultivan. Uno no puede hacer un cultivo de un parásito. Hay que tratar de verlo directamente en las muestras que uno manda al laboratorio. De la materia fecal. De la materia fecal. No se preocupen en mandar mucha cantidad. Recuerde que el laboratorio va a coger una pequeña muestra de la que usted envíe, la va a diluir en agua y de esa dilución coge una gota y es lo que va a examinar. Por eso usted dice, ¿por qué me salió negativo si yo lo tenía? Porque no se examina toda la muestra, se examina una muestra pequeña. Doctor, Sería imposible. doctor, porque usted dice que no se preocupen en llevar mucho. A veces llevan una La avena con la masa para el colesterol, pero veo como que me está haciendo daño, me está dando diarrea. No, bueno, pues tiene que... Pero yo me mejoré bastante. Sí, el barré es una enfermedad crónica de intestino que se provoca por el reflujo, pero si se da tratamiento adecuado se puede controlar y evitar que vaya a progresar una complicación más seria. Dice el doctor Albuquerque, que es muy buen gastroenterólogo, y fíjese cómo cuando se usa una buena mano y se sabe lo que se está aplicando, el paciente va a mejorar, ¿eh? Y eso es lo que ha pasado con el caso. Televisión Médica en República Dominicana. Vamos a dar un saludo. Sí, doctor, lo que es bueno que no se pierda, que recuérdese que el barré siempre hay que estarle haciendo un chequeo cada cierto tiempo. O sea que, como le ha ido bien,
que sepa que tiene cada cierto tiempo chequearse con el doctor Albuquerque. Bueno, ha sido televisión médica en República Dominicana sin precedentes, aquí acaparando la atención. Vamos a darle saludos, estudiantes de medicina desde Moca, pasando unas vacaciones, a Hedelin Cruz Hernández, que está con nosotros. Así que felicidades, ojalá que le gusta la capital. Después que uno deja el campo ya es difícil, Así que vamos a ver con la otra pregunta. Buenas tardes, pregunta médica. ¿Aló? Sí. Yo, gente lenta, no me gusta. Tiene que de una vez dispararme. Dígame. Buenas. ¿Aló? Buenas. Sí, buenas. Yo estoy llamando porque yo tengo un paciente, un familiar que lo operaron del estómago y del colon y le sacaron un tumor de 3 libras y pico. Y hoy le entregaron el análisis de laboratorio del cáncer y le salió más positivo, o sea, que está más grande el cáncer y que lo quieren volver a operar. Vamos a ver qué dice el doctor inmediatamente. Bueno, cuando se hace esa cirugía es muy importante establecer el tamaño de la lesión. Sí. Por eso se hacen algunos estudios complementarios antes de la cirugía, pero el tratamiento los estudios es la tomografía. La tomografía nos va a decir si el tumor está solamente en colon o si hay metástasis ya hígado o retroperitoneales. La cirugía, pero por supuesto cuando uno abre, a veces uno cree que la lesión es más pequeña y puede ser más grande. Eso es parte del tumor. Mientras más avanzado esté, más difícil es el paciente recuperarse. Él va a tener que pasar por radioterapia y quimioterapia posiblemente. A ver si se reduce un poquito. Para reducir el tamaño y evitar las metástasis que pudieran ocurrir. Por supuesto, no sabemos todo el historial del paciente para uno poder manejarlo. Pero sepan que es un caso difícil realmente. Tan privones que somos nosotros, tantos problemas que hay. Me voy con la otra llamada telefónica. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas tardes, muchas gracias por tomar en cuenta a nuestro artista Rafael España. Ay, no, pero es una cosa increíble, Yo soy del fan club y yo siempre veo su programa y digo, mira, él le parece Rafaelista. Si quiere cuando venga lo vamos a invitar a la reunión con el fan club. Pero usted sabía que cumple años hoy, ¿verdad? Claro, 73, Lazo, la canción. Acuérdense que fue operado de un trasplante un trasplante de hígado. Y él cumplió años también el 3 de abril, que fue que se le hizo el trasplante. Ay, Dios. Así que si quiere, queda invitado para cuando Lazo, la canción, venga, con la reunión que siempre nos hace con el fan club de aquí. Bueno, pues muchas gracias a usted. Qué bien. Vamos a la otra llamada telefónica. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas. Buenas tardes. Sí. Doctor, sí, la diabetes es un deterioro que uno tiene en el páncreas o qué. Sí, en el páncreas. En el páncreas es el órgano que produce la insulina. Sí, la insulina, los islotes B, ¿verdad? Sí, la célula beta, ¿verdad? No producen insulina, pero hoy se puede eso controlar mucho, Sí, hay muchos medicamentos. Hay medicamentos que sí. Hay insulina de diferentes tipos y hay ahora unas máquinas también que van depositando insulina. El páncreas artificial. Que puede ayudar a controlar mejor. Ya nadie se muere de diabetes, un descuidado. Lo importante es que usted tiene que tener conciencia. Si usted sabe que es diabético, tiene que estarse chequeando. Porque recuérdese que esta enfermedad va afectando múltiples órganos. Puede afectar los riñones. Y aceptar la enfermedad, doctor. Claro, puede afectar el corazón. Entonces es importante. El aumento del azúcar afecta a veces las grasas, el hígado. Entonces hay que estar pendiente de que si tú lo tienes, hay que llevar el tratamiento y llevar la dieta. Aceptar la enfermedad, porque una señora allá en mi consultorio, yo le dije, tiene 152, ya usted es diabética. Entonces se fue por ahí y después me dice, doctor, me dijeron que usted no es diabetes, que es que emocional. Digo, pues quédate con tus emociones, ¿verdad? Que se quede con tus emociones. Hay un especialista que son los endocrinólogos. ¿Qué trabajo? Si tú dices que es emocional, quédate con tus emociones. Buenas tardes, pregunta médica, porque si tú sabes más que el médico. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas tardes. Dígame, señor. Doctor, mi esposa tiene un dolor en la nalga derecha, en la parte de arriba. ¿Qué puede ser eso? Ahorita hablábamos de la enfermedad crónica, pero recuérdese las enfermedades a nivel hemorroidales que afectan esa parte. A veces son hemorroides que se han inflamado. Y de gastroenterólogo, a ver qué hay. Y otra cosa puede ser algún absceso. A veces ahí el mismo hemorroide se inflaman y se forma como un nacido en el área perianal.
que pueda dar dolor, inflamación. Entonces es importante que su médico le haga un chequeo al área, si no quiere ir, que vaya a su ginecólogo, por lo menos que la evalúe para ver qué, y dependiendo de lo que le encuentre, se iría o no al gastroenterólogo o el proctólogo, que son especialistas. Sí, buscar atenciones médicas, dándole felicitaciones a la dirección médica, haciendo buena cámara. Vamos a ver si se ponen las pilas. Vamos a ver. Buenas tardes, preguntas médicas, buenas. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Sí. ¿Qué aguacero ese de anoche? Feliz de ver ese programa, siempre todos los días bueno. No, siempre es diferente. Aquí no hay rutina. Gente que a los 2 meses tiene que Eso se le dañó. Ah, bueno. Sí. Dime tu pregunta al doctor. Mire, yo le quiero preguntar al doctor algo. Me indicaron una cosa de la sangre, Dios mío, no me acuerdo el nombre. Es uno que abarca de que 2 o 3 meses. No me acuerdo cómo se llama. La glucosilada. Será eso. Hemoglobina glucosilada. No se lo he llevado al médico. Sí. Pero me dice que estoy un poquito, que debe de estar en 50, que la tengo como en 60 y pico, algo así, no entiendo eso. Entonces me dijeron, vaya bajando el azúcar, porque si lleva una buena dieta, no puede ser que no llegue a diabetes. Sí, pero hay datos contradictorios, porque la hemoglobina glucosilada es hasta los 6, de 0 a 6. Entonces, si lo tienen 50, mira, no. Así que hay que revise el dato y no llame mañana, porque la tienen 50, está fea. Es así, cuando el azúcar no llega a 140, se puede trabajar. Si usted rebaja de peso y controla su dieta, puede estabilizarse. Recuérdese que cuando tiene mucha grasa, y amiga de nosotros, la grasa se pierde insulina trabajando en las grasas. Pero es correcto, doctor, que la glucosilada es hasta las 6. Exacto, hay que ver, parece que otra cifra. Parece que ella está mirando otra otro cosa. Laboratorio que Me voy, esto está lleno. Buenas tardes, que hagan televisión a esta hora, para darle una pela, para que ustedes vean que no compiten con nosotros. Buenas tardes. ¿Aló? Se durmió eso, vamos a ver con otra. Buenas tardes, pregunta médica. Buenas, fue a Navarrete, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿de qué lugar? Del distrito. Tíramela del doctor. Sí, necesito saber si el dolicocolon se opera, se le reduce el tamaño del colon a la persona. Ese es el nombre. Dolicocolon es un colon muy largo. Sí. Hay algunos pacientes. Doctor, disculpe, no es el megacolon. El megacolon es grande. Pero que el megacolon es ancho. O sea, la colitis ulcerativa, por ejemplo, produce un megacolon tóxico, que uno va a ver una gran distensión de las paredes del colon. Sí. En este caso no es distensión del daño, es que largo, sino es largo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es muy largo, algunos autores recomiendan que si dan la razón del estreñimiento es ese colon tan largo, sí, pues que se debe quitar una parte del colon. Es un procedimiento fuerte porque necesita una cirugía con extirpación de una parte del colon, pero si su médico hizo las valoraciones adecuadas. No, porque fíjate, en lo que eso baja de allá arriba, no, a veces da muchas vueltas. Recuérdese que en el ángulo esplénico, el ángulo hepático, ahí el colon normalmente, y el mismo sigmoide, que es la parte final, ahí el colon da unas vueltas, y a veces hay la razón del estreñimiento. Entonces, si hay necesidad de hacer la cirugía, pero sabe que es una cirugía grande, no es una. Me imagino que es más de 500, ¿verdad? Centímetros. Entonces, no sé exactamente qué cantidad le quitan del colon. Quitan, no, porque es más de 500, entonces eso debe estar como en 700. No, cuando es un único colon. Sí, pero yo entonces se pone más largo. El dolicocolon es eso. Hace muchas vueltas, está muy largo. Opérate, muchacha. Mira que aquí no recomendamos operación. Hay que sopesarlo. Recuerda que tu médico que revisar bien para que después de una cirugía no te vuelva a quedar con los síntomas otra vez. Es muy importante que el diagnóstico sea correcto. Mira, eso es tan así, porque es un problema mecánico que hay. Es que ya se come un guineo hoy a las 6 de la mañana, que eso baja. Podrían hacer.
Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con esos de la luz. Edesur, únete y conéctate. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el final del supermercado, todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Los amantes se van, riendo se van porque no los entienden. Y se van del lugar de aquella ciudad donde vivieron siempre. Los amantes. Así que deseamos lo mejor. Yo no sé qué le va a pasar cuando ese hombre se muera, a ver si, porque es una cosa increíble. Uno desde muy pequeñito siguiéndolo. Recuerdo que de Puerto Plata tenían que buscar el último éxito de Rafael, había que buscarlo en Santiago. Entonces Rafael tiraba uno y a los 3 días tiraba uno. Dice mi mamá, pero yo no puedo estar en eso. Así que felicidades a este. Uno sabe que el ciclo biológico de una persona termina y realmente ya tiene muchos años, ¿verdad? Sí, pero todavía te ves pero canta bien, y canta bien. Un día se amargó en el Teatro Nacional y seguimos hasta la 1 de la mañana porque se amargó. Sí, vamos a ver. Buenas tardes, pregunta médica, buenas. Doctor, le llamo otra vez porque tengo el análisis completo aquí. Sí, la hemoglobina glucosilada. Dice química clínica. Sí. HbA1c, no entiendo mucho eso. ¿Y esa misma es? Sí. Resultado 6.0. Ah, tú estás bien, mami. Preferencia 4.3, 5.8. Viste que estamos en esto nosotros, Ay, ustedes miren, el programa de hoy está preciosísimo. Como todos los días, todos los días yo me muevo y no veo ese programa. Está bien. Me voy con la otra llamada telefónica. La televisión no puede ser rutinaria, por eso que pregunta médica con el doctor Dante Beato, con el viejito Cerré, con todos los que interactúan aquí, tiene que ser diferente. Porque lo más grande, dicen en Santiago, cuando tú vienes de un solo lado. Tú no puedes dormir de un solo lado. Buenas. Sí, buenas. ¿De qué lugar, señora? De San Isidro. Dígame su pregunta al doctor. Yo le voy a hacer una pregunta al doctor. Sí. A mí me hicieron una colonoscopía y la colonoscopía salió inconclusa porque tenía una inflamación muy fuerte. Y me dijo el doctor que yo tenía múltiples divertículos. Yo quería saber, y me dijeron entonces que no podía comer granos, habichuelas, ni guandules, ni maíz, ni nada de eso. Ni semilla, ni nada de eso. Ni semilla, ni nada de eso, porque eso se le puede meter dentro de los hoyos. ¿Eso es hoyo o es pelota? No, son unos espacios pequeños, me disculpa que el doctor que te tiene la información, que se llenan y se infectan. Sí. Incluso tú no puedes comer uva con semilla. Con semilla. Esa es una de las semillas más peligrosas. Sí. Son un puñal. Sí, recuérdate, no es pelota, es un hoyo, como tú dices. Es una debilidad en la pared de la mucosa del colon. Es cierto, a veces hay inflamación por los divertículos, se reduce la luz
Y como hizo el doctor que te estaba haciendo, lo prudente es dejar la colonoscopia hasta ese nivel, porque si se pone a pujar en un área estrecha, lo que puede provocar una perforación. Entonces hay que llevarte de emergencia a operar. Lo prudente es eso. Imagino que te hizo algún otro estudio complementario y ahí se confirmó los divertículos. Tiene que evitar los picantes, las semillas así, sobre todo las que tienen la uva, una de las más peligrosas. No, eso es un puñal que tiene. Si va a comer los otros granos, deben ser triturados para que no vayan enteros. Recuérdate que a veces el grano no se digiere, entonces si llega entero al colon, podría entrarse en uno de esos hoyitos y provocar la inflamación. Tener cuidado con los antiinflamatorios y tener cuidado también con los picantes que pueden irritarte. Doctor, en un viaje que yo hice a Washington, pues se me hizo ese examen y ese americano fresco dijo que encontró algunos divertículos. Dije que eso se da en pacientes que han pasado hambre cuando chiquitos. Yo por poco le cagó a trompada allá. Usted tenía mucho. ¿Qué usted dice de eso, la nutrición? No, bueno, hay predisposición familiar. Es bueno, una situación que se ve. No es de que usted pasó hambre cuando chiquito. El 30% de la población la tiene y va aumentando un 10% hasta los 70 años. Alrededor de los 70 se habla casi que el 70% tiene divertículos. O sea, bueno, que es una enfermedad muy frecuente. Me voy con la otra pregunta. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿De dónde me hablas? Ay, pero si tú no sabes, mija, si te levantaste ahora. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, buena, ¿cómo está, doctor? Sí, muy bien. Un saludo a usted y al doctor Dante Beato. Dante Beato, dime tu pregunta, por favor. Sí, yo le voy a preguntar al doctor que... ¿Sí? ¿Sí? Díganos. Sí, a veces cuando voy al baño, no siempre, no. Sí. Si vas a televisión, es un muerto que tú tienes atrás, ¿eh? Bueno. Si vas a la televisión, es un muerto que tiene atrás. Dinos entonces. Lo controlo. Sí. Díganos la pregunta. Sí, que a veces boto un chichín de sangre y a veces se me para y sigo normal. Sí, siempre hemos dicho que el sangrado... Hay que analizarlo eso, muchachos. Hay que revisarlo. Más si usted tiene más de 40 o 50 años, debe hacerse un estudio de colon. La mayoría son hemorroides, pero por uno de cada 100 que tú encuentres, está encontrando un paciente que tiene un tumor y tú lo diagnosticaste a tiempo. Como dijo la señora, un tumor demasiado grande. Lo ideal es encontrar las lesiones lo más temprano posible para que puedan ser cortadas y el paciente pueda volver a sí, cuando inmediatamente, mira, vamos a dar el teléfono para que haga un contacto con el doctor Dante Beato. El 536, ¿verdad, doctor? 539. 539-809-539-5878. Sí. Para este profesional, ¿verdad? Que viene ya sin inscripción número 1, doctor. Sí, damos uno. Sí. Ajá. Sí, estamos dando un tripletazo ahí. Ajá. Sí. Roberto, Danilo y José Laluz. Así para la circunscripción 1. Así que mañana nos encontramos en otra edición de Pregunta Médica, doctor, dándole las gracias. Recuérdense el teléfono, guárdenlo ahí como un talismán. 809-539-5878. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Los amantes se van, riendo se van porque no los entienden y se van del lugar de aquella ciudad donde vivieron siempre. Los amantes se van, contentos se van,